Bienvenidos y bienvenidas a Momentos en el Mat. Soy Mónica Manuele y en este espacio te estaré compartiendo herramientas y recursos para que puedas conectar más con tu cuerpo, mente y espíritu y así poder disfrutar y fluir más de la vida. Gracias por estar aquí. Una historia de amor al yoga. Bienvenidos, bienvenidas a Momentos en el Mat. El día de hoy te voy a contar esa historia de amor detrás de cada asana. Y bueno, voy a empezar por la historia del yoga, que cuenta sus orígenes en el sudoeste de Asia, unos 3000 años antes de Cristo, donde se conecta con la historia del hinduismo, porque ambas vienen de la misma raíz, ¿verdad? Los Vedas, que los Vedas son himnos, melodías, rituales que vienen de los sabios de la antigüedad. Veda significa conocimiento y ese conocimiento que fue compartido oralmente y que luego se puso en libros y textos. Pero bueno, hoy no te voy a contar el punto y coma de esta historia y filosofía del yoga, de cómo los libros o zonas arqueológicas aparecen figuras que podrían ser asanas o de otras disciplinas. Hoy te voy a contar, te voy a recordar un poco de mi historia detrás de cada postura. Postdata, te voy a invitar a escuchar muchos más detalles si quieres ir como uniendo todos los cabos al podcast Momentos en el Mat, la temporada 4, episodio 36, donde cuenta otras partes de mi historia detrás de Kairos. Y también buscar otros donde aparece la palabra yoga, porque también de fijo ahí tienes más contenido. Volviendo, la realidad es que el yoga ha tenido sus momentos picos acá en Costa Rica. O sea, se puso de moda, en otras palabras, en ciertos años y tal vez en este momento presente, en este momento no está en su auge más pico, pero más allá de seguir una tendencia, quiero compartirte por qué para mí aún sigue siendo mi medicina en los días más retadores o mi vitamina en los días más nice. Bueno, aquí va mi historia de amor al yoga. Desde mi primer acercamiento, así el primero que fue por medio de un videocassette que me regaló una prima, escondiéndolo en la casa para que no me regañaran porque podría haber sido un tema de discusión por la religión con la que me crecí, hasta luego ir a una clase de yoga restaurativa cuando viví en Estados Unidos y me dije, como que esto no es para mí porque no sudé ni una gota. Hasta volver a Costa Rica y encontrar la profe que me llevó a amar el yoga, Mari. Para mí el yoga ha sido una de las herramientas que me salvó la vida a nivel físico, mental y emocional. Y aquí es donde te voy a contar el punto y coma por qué estas tres específicas. A nivel físico, la decisión de meterme mucho más en la práctica de asanas, de posturas, fue por mi dolor de rodilla a nivel Dios que tenía por haber tenido mucho entrenamiento de alto impacto sin haber entrenado lo suficiente, fortalecido lo suficiente los músculos que protegen la articulación de la rodilla. Y bueno, esto fue hace más de 10 años, ¿verdad? Que tuve que parar ese entrenamiento de alto impacto donde incluía el correr, los aeróbicos, el fútbol y más. Mi cuerpo poco a poco, después ya así me metí de jupa con el yoga, empezó a fortalecer músculos que yo no sabía ni que existían literalmente, porque es muy loco, el yoga te lleva a prácticas físicas muy internas de reconocer partes muy puntuales que, wow, es como descubrir de nuevo tu cuerpo, es súper hermoso. Y poco a poco fui, bueno, cultivando esa relación, ¿verdad? Esa relación de amor al yoga. Y me enseñó el tema mucho más profundo de alineación postural, cómo
tener mi columna, cómo sentarme, cómo ponerme de pie, en fin, muchos detalles que a veces pasamos desapercibidos, pero pueden ser fundamentales que al corto, mediano y hasta largo plazo pueden repercutir a evitar no solo lesiones, sino también hasta temas muy fuertes. Con solo el hecho de entender cómo ponerse de pie es muy, muy loco. Así que esa práctica que empezó una vez a la semana, mi cuerpo me pedía más y más porque se sentía tan bien, o sea, era como que volvía a mi equilibrio, porque claro, yo soy una persona muy intensa, para los que me conocen saben que soy muy fuego, también aire, y eso quiere decir que a veces hago, creo, resuelvo, ¿verdad? Y tengo esa tendencia a darle con todo. Y claro, el yoga me enseñó, me recordó a crear pausas entre ese fuego. Y de claro, esas pausas no solo de cuerpo, sino también de la mente, me llegaron a regalar espacios de, uy, qué rico estar aquí, ¿verdad? Definitivamente los dolores de rodilla disminuyeron. Poco a poco, a la larga, vi la importancia de complementar, seguir con fortalecimiento muscular, con pesas, con mi propio peso, en fin, ¿verdad? Cosas que me inculcó mi papá desde pequeña y cómo ir armando ese rompecabezas para mi cuerpo, para mis necesidades y mi estilo de vida, que al final es bioindividualismo, ¿verdad? O sea, es literal crear un entrenamiento que para mi cuerpo sea lo más completo para no solamente ser funcional, sino también evitar lesiones a corto, mediano y largo plazo. Es delicioso porque el yoga me llevó a sentir cómo mi cuerpo físico se ponía, hay una palabra que siempre se me viene y es esbelto. Y es como esa figura de un gato, ¿verdad? Que es fuerte, pero al mismo tiempo es flexible, ágil a la misma vez, ¿verdad? Es como que literalmente ahí, por ejemplo, vos vas a un músculo, lo tocas, está activo, pero puedes llegar a sentir el hueso, ¿verdad? Entonces es un balance muy delicioso que entonces a nivel de estética, de forma, empieza a acomodarse. Y fue como, wow, como que nunca me había visto tan acomodada. Y fue cuando, bueno, obviamente a nivel físico también me gustó mucho porque no es que fui obesa, pero sí siempre fui como de tendencia rellenita y el yoga me llevó a acomodar, a acomodar todo. Obviamente esto en conjunto con la alimentación que se fue limpiando, en fin, muchos hábitos que al final son hábitos de estilo de vida, que son los que comparto mucho también por medio del coaching, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue mucho a nivel físico, ¿verdad? El conocer mi cuerpo de maneras más profundas, más sutiles, era impresionante, era como literal empezar a entrar a un espacio así Disneyland y empezar a descubrir cosas muy hermosas, muy hermosas. Así que bueno, eso fue a nivel físico la salvada de una cirugía de rodillas, la salvada de literalmente entrar a cosas más extremas para tal vez adelgazar y demás. Entonces, de verdad que me ayudó muchísimo a nivel físico también a bajar esas revoluciones de en vez de ir a 1000 por hora, hacer pausas, a bajar ritmo cuando mi cuerpo me lo pedía. Y bueno, obviamente esto en conjunto a la madurez, ¿verdad? Como un ser humano, ir madurando y entendiendo que también cada etapa es diferente y no es lo mismo en sus 20 que en sus 30, ¿verdad? Uno va cambiando sus prioridades y uno va teniendo diferentes ritmos. Bueno, a nivel emocional fue muy interesante. Yo estuve, ¿verdad?, en una época donde tuve varios retos a nivel emocional, que incluyó el divorcio de mis padres, incluyó la separación de una expareja y bueno, en este momento también hubo un diagnóstico que ya eso lo he contado a nivel del sistema reproductor femenino
que fue el virus del papiloma humano. Entonces, mucho a nivel emocional se movía en ese momento, a principios de mis 20s, y era como literalmente yo venía arrastrando mucha ira, mucho enojo, mucha cólera por muchas cosas, y el yoga me invitó a observar esas emociones, que es de las más fuertes, ¿verdad? Y empezar a darles espacios seguros para sentirlas y aprender de ellas como maestras, ¿verdad? Entonces, gracias a esa práctica constante del yoga, desde el asana, las respiraciones, las meditaciones, los mantras, que para mí toda pausa es el yoga, que toda herramienta que me conecta con el cuerpo para mí es el yoga, ¿verdad? Porque al final el yoga viene siendo esto que te vuelve más consciente de lo que sos y no sos, ¿verdad? Y volver poco a poco a ese estado de paz interior que es hermoso. Y bueno, he logrado crear más pausas, ¿verdad? Para respirar, para sentir, para escuchar, para observar mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mis energías, ¿verdad? Y desde ahí, en vez de reaccionar de una vez, hacer esa pausa antes de hablarme o hablarle al otro. Ahora, con esto no quiero decir que nunca digo una mala palabra, porque los que saben y me conocen, yo me crecí en un lugar donde las puteadas eran parte del día a día, porque mi papá es argentino y era lo natural. Y bueno, ahora tal vez no es que nunca digo nada de esto, pues sí, obviamente, pero no es el 100%, 90% de las veces que me enojo, ¿verdad? Entonces, en resumen, es muy rico cómo entender que pasé de estar el 90% del tiempo enojada, con cólera, con ira, a un 90% del tiempo más bien en agradecimiento. En agradecimiento con cada cosa que pasa o no pasa, ¿verdad? En la aceptación, en esa aceptación que te lleva a estar en paz. Y que sí, que son menos groserías las que digo o me digo, que son más piropos lo que me digo a mí misma o a lo otro. Y por supuesto, es una decisión que sigo eligiendo, el bendecir, o sea, el desear el bien en vez de maldecir, ¿verdad? ¿Qué quiere decir desear el mal? Y por supuesto, al principio fue retador, al principio lo lograba una vez en 1.000.000. Ahora, claro, después de años de práctica, después de años de hacer el brete interno, que yo siempre digo, nadie está eximido de ese brete, o lo hace usted o nadie lo va a hacer por usted. Ahora es claro, es un estilo de vida, es algo natural que voy manejando, y en vez de decirle al otro, hijo de la gran puta, entonces digo, uy, qué interesante lo que acaba de hacer esta persona, ¿verdad? Y me río. Entonces, ahora, como te digo, no es que nunca digo estas palabras, por supuesto, pero sí es interesante que elijo más qué palabras darles más atención, ¿verdad? ¿Qué tipo de frecuencias quiero traer a mi campo, ¿verdad? Entonces sí, elijo más estar en el amor, en la paz, que estar en estas frecuencias. Así que bueno, sí me enojo, pero ya no a niveles que llegaba o en el tiempo que sostenía ese enojo, porque a veces, o sea, eran días de enojo, ¿verdad? Y eso, obviamente, el cuerpo lo siente, después te pasa factura, ¿verdad? Así que, como te digo, no es de la noche a la mañana, fueron años de brete, y sigo, ¿verdad? Porque me faltan años luz para llegar a esa maestría de vida. Pero bueno, realmente enamorada del yoga, como te dije, porque fue la puerta que me abrió muchas herramientas, como te las mencioné ahora, para darle espacio a estas emociones, para observarlas y no pelear con ellas, sino es como, era muy loco, era como un ciclo vicioso, era como estar enojada y pelear con el enojo, es muy loco. Y los que tienen o han tenido este tema de estas emociones tan fuertes, saben que es como que te posee, ¿verdad? Es de esas emociones que te posee y no tenés, bueno, entonces es muy loco porque claro, ahora
Es que gracias a estas prácticas del yoga y todo lo que viene gracias al yoga es estar más en mi centro y conectar con esa paz interna de manera más eficiente. Así que bueno, eso a nivel emocional fue una bendición, sigue siendo una bendición para mi relación conmigo misma y para obviamente las relaciones interpersonales que tengo, ¿verdad? Entonces, hasta a nivel profesional definitivamente. Bueno, entonces la tercera parte, el tercer nivel que digo yo, es a nivel mental, que me ayudó montones, porque claro, como tiendo a tener fuego, pero también mucho aire, el aire literal es la mente, ¿verdad? O sea, uno es donde yo digo, a veces estoy en todo lado menos aquí, ese es el bata que a veces se prende. Y es una delicia, ¿verdad? Que estas prácticas te ayuden a bajar revoluciones mentales, ¿verdad? Literalmente, en vez de tener 1000 pensamientos por minuto, ya poder tener unos 500. ¿Verdad? El regalo de unir, es que aquí es donde viene como la magia. Y a veces las palabras quedan cortas, pero cuando una experimenta esa magia del Tristana. ¿Y qué es el Tristana? Es esa unión de la respiración en conjunto con el movimiento, que es el asana, en conjunto con los bandas, que son los sellos energéticos, en conjunto con el drishti, que es el enfoque de la mirada. Entonces, estos tres vienen siendo como esas tres cuerdas mágicas que te vienen a unir cuerpo, mente, espíritu, viene a unir todo, todo, todo y te viene a invitar, te invita a enfocarte completamente en tu cuerpo, completamente en el mat. ¿Verdad? Y de hecho ahí nació este podcast, Momentos en el Mat, porque me acuerdo que en pandemia, que fue mi medicina literal, mi vitamina de todos los días, y antes entrenaba una vez, empecé 2 veces por día, o sea, me ayudó a no irme en esa incertidumbre que a veces puede llegar a ser ansiedad, que puede llegar ¿verdad? A estar muy en desequilibrio. Así que de ahí nació este podcast porque definitivamente fue o ha sido la delicia mental. O sea, creo que es como un postre de esos postres que uno puede saborear, así como hacerle el amor, pero a nivel mental. Es muy loco porque no hay palabras, pero es una sensación de esa paz cuando una lo experimenta, es como, wow, estoy en Shavasana. Estoy en esa última postura de relajación donde solo respiro y ya veo que no son 1000 pensamientos por minuto y ahora son solo 3. ¡Qué emoción! ¿Verdad? Entonces, en resumen, esa pausa física que lleva a crear una pausa emocional o ese espacio emocional para simplemente sentir lo que hay sin juicio y a esa pausa mental de volver a esa paz interna es un regalo. Es magia que no se puede explicar en palabras y por eso esta historia de amor, amor al yoga, sigue en construcción, sigue cultivándose todos los días dentro y fuera del mat. Y esto es lo que me inspiré hoy a contar, pero en realidad mucho más, ¿verdad? Esta historia de amor continúa. Los que sienten este llamado a experimentar algo así, algo de lo que escuchaste, la invitación es ir al mat y tal vez ir a una clase de yoga con Kairos y experimentar un poquito de esto. Y una de mis filosofías es que no me crean lo que ustedes experimentan en carne, hueso y espíritu. Y si sienten el llamado, pues la idea es que sientan una clase a nivel físico, que pasa a nivel mental, emocional, energético y a nivel espiritual. Y es muy lindo porque si uno siente, ay, qué rico después de clase, pero
a la larga, a los años, después cuando uno vuelve para atrás y ya pasé 10, 11, 12 años y es como, wow, todo este camino valió la pena. Cuando vienen esos retos que se mueve tierra, paredes y techo y ese terremoto así increíble al máximo nivel y por dentro simplemente estás en paz y es como, wow, gracias por esto. Y sí, tal vez se mueve todo también interno, pero vuelvo a mi equilibrio más rápido y no me meto en ese hueco que nunca salgo, ¿verdad? O salgo después de una semana. Entonces es muy lindo porque los regalos son infinitos, infinitos para la vida. Al final es que uno puede caminar en la vida más en balance, en equilibrio, fluidez, con confianza, con más amor, recordando esa autenticidad, ese brillo que hay ahí. Así que bueno, yo podría seguir aquí horas, pero bueno, creo que ha llegado el final de este episodio y antes de terminar quiero invitarte específicamente a la celebración del año que es el Día Internacional del Yoga. Lo vamos a celebrar el 22 de junio a las 9 de la mañana en Casa de Piedra en Escazú. Vamos a tener un invitado especial, Gabriel, que es músico, guitarrista. Vamos a tener música en vivo junto con la práctica de yoga, de asana. Y al final tendremos regalitos ricos para compartir y bueno, saborear la vida también en otros planos. Así que bueno, gracias por llegar hasta el final. Te mando un gran abrazo. Gracias por darte estos espacios de pausa para aprender un poquito más de este camino y que tal vez si algo de acá te resonó, bueno, invitado a profundizar en estas prácticas que esto apenas empieza, como digo yo. Y si sientes compartir este episodio, todas las personas que le puedan aportar, bienvenido sea también. Un abrazo desde Costa Rica, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Gracias por darte la oportunidad de crear salud y equilibrio integral. Te invito a compartir este episodio y a seguirnos en redes como Coaching Holístico Kairos y acompañarnos en este camino lleno de luz, amor y armonía. Un gran abrazo desde Costa Rica.